Hay una caminata que casi nadie registró. Duró aproximadamente 90 minutos. Recorrió unos 600 metros en línea recta. Y sin embargo, 2000 años después es la ruta espiritual más reproducida en la historia de la humanidad. Está pintada en los muros de más de 220,000 parroquias en todos los continentes. La rezan cada viernes de Cuaresma cientos de millones de personas que jamás pisarán Jerusalén. Los frailes franciscanos la caminan cada viernes a las 3 de la tarde, sin interrupción, desde hace 700 años. Y todo este monumento descansa, en términos puramente bíblicos, sobre apenas 15 versículos. 15, repartidos entre los 4 evangelios. En esos 90 minutos, Jesús habla una sola vez, una sola frase registrada para la posteridad. De las 14 estaciones tradicionales que se rezan hoy, solo 9 aparecen en la Escritura. 5, las 3 caídas, el encuentro con la madre, el rostro de Verónica, no provienen de los evangelios. Provienen de la tradición, de la imaginación piadosa, del modo en que la humanidad llenó un silencio durante 20 siglos. Pero el detalle más perturbador es otro. En esos 600 metros no aparece ni uno solo de los 12 apóstoles. Ninguno de los hombres que habían seguido a Jesús durante 3 años se acercó a cargar el madero. Habían huido. Cada persona que dio un paso al frente esa mañana fue un extraño, una mujer o un forastero. Los discípulos desaparecieron. Los espectadores se convirtieron en santos. 2000 años después, llamamos Verónica a nuestras hijas. No las llamamos Pilato. Para entender lo que esos 15 versículos contienen y lo que dejan en silencio, hay que volver atrás, a una mañana de viernes, a una ciudad preparándose para la Pascua y a una sentencia pronunciada en latín que cambió el curso de la historia. Año 1961. Ruinas de Cesarea Marítima. Un equipo de arqueólogos italianos extrajo una piedra caliza enterrada casi 2000 años. La inscripción decía: Pontius Pilatus, prefectus Iudae. Pilato Poncio, prefecto de Judea. Por primera vez en la historia moderna, una piedra confirmaba lo que los evangelios habían afirmado. El hombre que pronunció la sentencia existió. Tuvo un cargo concreto. Llevaba un título oficial. Esto no es leyenda. La fórmula del derecho romano para la pena capital era directa, casi administrativa. Ibis ad crucem. Irás a la cruz. Ese fue el destino sellado a las primeras horas de la mañana del viernes. Más tarde, cuando los acusadores intentaran modificar el cartel colocado sobre el madero, el mismo Pilato responderá, según el evangelista Juan, con una frase que se volvería emblemática. Quod scripsi, scripsi. Lo que escribí, escribí. Pero detrás de esas palabras frías había un cuerpo, y ese cuerpo, hacia las 8 de la mañana, ya estaba destruido. Había sido azotado con un flagrum romano, un látigo de tiras de cuero rematadas con fragmentos de hueso y plomo. Conviene aclarar algo aquí, porque es un error que se repite con frecuencia. El límite de los 39 azotes no era una ley romana, era una norma del derecho judío. Los romanos no tenían tope legal, el número de golpes lo decidía el verdugo. Jesús no había dormido desde la noche del jueves en Getsemaní. Estaba deshidratado. La corona de espinas ya se había hundido en el cuero cabelludo. Y ahora viene el primer mito que conviene desmontar. Jesús no cargó la cruz completa, cargó solamente el patibulum, el travesaño horizontal. Aproximadamente 50 kilos de madera bruta. El poste vertical, el stipes, ya estaba clavado de manera permanente en la cima del Gólgota, esperando. Una cruz romana completa pesaba alrededor de 140 kilos, imposible de cargar después de un azotamiento de esa magnitud. La iconografía de los siglos posteriores nos enseñó a imaginarlo cargando el madero entero.
La arqueología y los textos clásicos, Plauto entre ellos, dicen otra cosa. Alrededor del cuello le colgaron el titulus, la placa que sería clavada después sobre la cabeza, con la inscripción en 3 lenguas: Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. La escolta romana, un centurión y 4 soldados, lo que se llamaba un quatermio, era el mínimo legal para una ejecución pública. La distancia desde el pretorio hasta el Calvario, en línea recta, era de unos 600 metros. Pero esa línea recta no existía. Las calles de la Jerusalén del siglo I se torcían sobre sí mismas, subían, bajaban, esquivaban casas y plazas. El recorrido real superaba con holgura el 1,5 kilómetros. El paso normal de un hombre adulto, en buen estado, 5 kilómetros por hora. El paso estimado bajo aquella carga, después del azotamiento, alrededor de 1 kilómetro por hora. Hagan la cuenta, más de 1,5 kilómetros. 1 kilómetro por hora, 90 minutos. Hacia las 8 de la mañana, las puertas del pretorio se abrieron. A 600 metros en línea recta, pero más de 1.500 por las calles, se levantaba una colina baja de piedra caliza con la forma curiosa de un cráneo. Sobre ella, los postes verticales ya estaban plantados y esperaban. Entre esos 2 puntos, en las callejuelas estrechas de una Jerusalén que se preparaba para la Pascua, comenzaron los 90 minutos. A las 8:15 de la mañana, según la reconstrucción tradicional, el cortejo llegó al barrio del Mercado Bajo. Las piedras del empedrado estaban resbaladizas por la sangre de los animales sacrificados en los puestos de los carniceros. El travesaño se desplazó sobre los hombros lacerados. Las rodillas cedieron primero. Después el cuerpo entero se inclinó hacia adelante. Y la madera golpeó la nuca contra la piedra. «¡Surge! ¡Levántate!», habría gritado uno de los soldados. Una bota en las costillas. La multitud se abrió. Después se volvió a cerrar. 1000 años antes de aquella mañana, un poeta hebreo había escrito un salmo, el Salmo 22, y había escrito esto: «Soy derramado como agua, todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón es como cera, se derrite dentro de mi pecho, mi vigor se ha secado como un tiesto, han traspasado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos». Lo que en el siglo X a.C. era poesía profética, esa mañana se leía en presente. Cada verso se cumplía sobre los adoquines de Jerusalén. Conviene una nota honesta antes de avanzar. Las caídas, las estaciones 3ª, 7ª y 9ª, son tradición. No están registradas en ningún evangelio. Son la deducción teológica de la Iglesia a partir de la evidencia física. Un hombre en aquellas condiciones, con aquella carga, sobre aquella distancia, habría caído. Los evangelios no contradicen esta lectura. Simplemente no la consignan. 15 versículos cubren 90 minutos. Lo que este documental hace es lo que cada peregrino y cada artista han hecho durante 2 milenios: llenar el silencio con lo que parece verdadero. Se levantó. La tradición dice que volvió a caer, y otra vez, pero entre las caídas hubo encuentros. El primero fue el que ningún evangelio registró, y sin embargo, quizás fue el más íntimo de todos. Hacia las 8:30 de la mañana, en algún punto donde la calle se ensanchaba ligeramente, se produjo un quiebre en la multitud, y 2 rostros se encontraron sobre el ruido. Lo que es histórico y bíblico es esto: María estuvo al pie de la cruz. El Evangelio de Juan lo afirma sin matices. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre. Si estuvo al pie de la cruz, estuvo en el camino. La cuestión no es si llegó, la cuestión es cómo llegó. Y aquí los evangelios callan. La 4ª estación, el encuentro de Jesús con su madre, es tradición, no texto. Pero es una deducción teológica con raíces escriturales profundas.
María tendría aproximadamente 46 o 48 años en aquel momento. Una mujer de mediana edad. Una mujer que había llevado a aquel hombre dentro de su propio cuerpo. 30 años antes, en el templo de Jerusalén, un anciano llamado Simeón había pronunciado una frase enigmática sobre ella. Le había dicho: una espada atravesará tu propia alma. María llevaba 30 años cargando esas palabras sin saber qué significaban. Esa mañana, en una calle estrecha, las palabras de Simeón se cumplieron. La espada llegó. No era de metal. Era el rostro de su hijo desfigurado a 3 metros de ella. La ironía es casi insoportable. Ella había hecho un viaje a Belén con él dentro del vientre. Ahora hacía un viaje detrás de él hacia el Gólgota. Él entró en el mundo a través del sufrimiento de ella. Ahora estaba saliendo del mundo a través del de ella. Y los evangelios no registran ni una sola palabra entre ambos. Ningún diálogo, ninguna frase de despedida, ningún consuelo. La cámara en ese punto se queda quieta. El narrador no explica lo que pasó entre esos dos rostros, porque no se puede explicar. El silencio es el corazón de este documental. La Iglesia tardó 1200 años en intentar poner palabras a este momento. Llegó en el siglo XIII, cuando un fraile italiano llamado Jacopone da Todi escribió el Stabat Mater. Estaba la Madre dolorosa, junto a la cruz, llorosa. Pero ni siquiera aquel poema le da diálogo. Solo dice que estaba de pie, que permanecía, que no se movió. Hay alguien en la vida de cada uno de nosotros que ha estado al borde de nuestro sufrimiento sin decir nada. No porque no sepa qué decir, porque sabe que las palabras serían menos que la presencia. Ella no podía cargar la cruz. Nadie se lo habría permitido. Pero unos minutos más tarde, otro tendría que hacerlo. Un hombre que no tenía la menor intención de estar en esta historia. A las 8:35 de la mañana, una mano romana se cerró sobre la túnica de un extraño al borde de la multitud. El Evangelio de Marcos nos da hasta su nombre y su procedencia: Simón de Cirene. Cirene era una colonia judía en lo que hoy es Shahat, en Libia. Simón estaba en Jerusalén por la Pascua. Marcos especifica un detalle aparentemente menor: venía del campo. Es decir, estaba entrando a la ciudad, no saliendo de ella. Caminaba hacia su propia Pascua. Sin saberlo, se convirtió en parte de otra. Y aquí está el momento que cambia todo el sentido del relato. El verbo griego que utilizan Mateo y Marcos para describir lo que los soldados le hicieron a Simón es angareuo. Es una palabra de origen persa que el derecho militar romano había adoptado. Significa exactamente esto: obligar a un civil al servicio forzoso. Es el término técnico para la conscripción romana de transeúntes. Y este mismo verbo, exactamente el mismo verbo, en la misma forma gramatical, ya había aparecido en boca de Jesús. Años antes, en una colina de Galilea, durante el Sermón del Monte, Jesús había dicho: si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina con él 2. Era una enseñanza abstracta, una hipótesis para una multitud sentada en la hierba. En aquella mañana del viernes, sobre los adoquines de Jerusalén, un extraño llamado Simón de Cirene estaba viviendo, en carne propia, la enseñanza exacta del hombre cuya cruz acababa de tocar. Jesús predicó la lección desde una ladera. Simón la cumplió en la calle. La parábola se había vuelto biografía. Lo que sucedió después es uno de los detalles más conmovedores del Nuevo Testamento. Marcos no se contenta con dar el nombre de Simón. Da los nombres de sus 2 hijos, Alejandro y Rufo. Marcos escribió su Evangelio para una comunidad cristiana en Roma. Si menciona los nombres de los hijos, es porque esos nombres significaban algo para sus lectores. Esos hombres eran conocidos en la comunidad cristiana romana. Y en la carta a los Romanos, capítulo 16,
el apóstol Pablo escribe: «Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que también lo es mía». La esposa de Simón, la madre de Rufo, acabó siendo para Pablo una segunda madre, un instante de obligación forzosa en una calle, una familia entera transformada para los siglos. Los padres de la Iglesia harían aún más con esto. La tradición sostiene que Rufo y Alejandro se convirtieron en obispos de la Iglesia primitiva. Lo que los evangelios solo nombran al pasar, la historia lo desarrolló durante 200 años. Hay una tensión teológica que conviene nombrar. El Evangelio de Juan no menciona a Simón. Juan dice: «Y, llevando él mismo su cruz, salió». No es un error, es una decisión teológica. Juan está mostrando a Cristo como el sumo sacerdote que carga su propio sacrificio. Igual que Isaac cargó la leña por el monte Moría en el Génesis. Dos verdades en tensión. Jesús necesitó ayuda. Jesús cargó solo. Ambas son ciertas, dependiendo de qué se quiera mirar. Casi al mismo tiempo, hacia las 8:45, sucedió otro encuentro, y este pertenece por completo a la tradición. El nombre Verónica no aparece en ningún evangelio canónico, ninguno. Aparece por primera vez en textos apócrifos del siglo IV, el Evangelio de Nicodemo y los Hechos de Pilato. En esos textos, una mujer llamada Berenice testifica a favor de Jesús durante el juicio. Pero conviene precisar algo. En esos relatos, Berenice es la mujer del milagro de la hemorragia, no la mujer del paño. La fusión de ambas figuras, la testigo del juicio y la del velo en el camino, llegó mucho después, en la devoción medieval. Y esta es la revelación más extraña de toda la caminata. El nombre Verónica es, casi con seguridad, una construcción posterior. Vera Icon, en latín y griego mezclados, verdadera imagen. El nombre se construyó a partir del objeto que dejó. Conocemos a esta mujer por lo que dejó atrás, no por quién fue. La reliquia llegó primero, el nombre se inventó después. El historiador Eusebio de Cesarea registra en el siglo IV una pieza notable. Una estatua de bronce en la ciudad de Cesarea de Filipo mostraba a una mujer arrodillada frente a la figura de un hombre. La tradición decía que conmemoraba a una mujer sanada al tocar el manto de Jesús, la que había padecido hemorragias durante 12 años. La devoción medieval acabó fusionando a aquella mujer con la mujer del velo. Sea historia o devoción, la Iglesia conservó esa memoria. El gesto en sí fue mínimo. Un paño de lino, del tipo que las mujeres llevaban al pozo. Una mujer rompió la línea de la multitud, se acercó al hombre que sangraba y le secó el rostro. Sangre, sudor, polvo, saliva. La tradición dice que en el lienzo quedó impresa una imagen. Hoy existen dos reliquias que reclaman ser ese velo. Uno se conserva en la Basílica de San Pedro, en Roma. El otro, conocido como el velo de Manopelo, se venera en Italia. En septiembre de 2006, el Papa Benedicto XVI hizo una peregrinación personal a Manopelo. Un papa, en pleno siglo XXI, viajando para arrodillarse frente a un paño cuya autenticidad no puede demostrarse. La Iglesia no necesita demostrar la reliquia, necesita recordar el gesto. Un paño, un rostro, un instante que la historia casi no registra. Y después, ya no pudo dejar de hacerlo. Simón siguió caminando con la cruz. Jesús siguió caminando sin ella. Y se detuvo. Una vez más se volvió. No para recibir consuelo, para darlo. Eran aproximadamente las 9 de la mañana, octava estación. En la calle, un grupo de mujeres lloraba abiertamente. Lucas es preciso al describirlas. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se daban golpes de pecho y lo lamentaban. La palabra griega que usa, literalmente se golpeaban el pecho, sugiere dolor genuino, no ritual. Y en ese momento, Jesús pronunció las únicas palabras registradas de toda la caminata. Las únicas. En 90 minutos, una sola frase.
Y la frase es la última que un hombre en su estado debería haber dicho. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Y luego, una segunda parte que pocas veces se cita, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué será del árbol seco? Detengámonos en la inversión. Él es el condenado, Él es el que ha sido golpeado, Él es el que no ha dormido en 36 horas, Él está a 90 minutos de la cruz, y se detiene, y se vuelve, y consuela a quienes lloran por Él. El hombre que debería estar recibiendo compasión la está dispensando. El Sermón del Monte continúa. El maestro no deja de enseñar cuando está muriendo. Y la advertencia no era poesía. 40 años más tarde, en el año 70 de nuestra era, el general romano Tito sitió y destruyó Jerusalén. El historiador judío Flavio Josefo, testigo del horror, registraría que el sufrimiento y la desesperación alcanzaron extremos que destruyeron incluso los lazos más sagrados entre padres e hijos. Lloren por sus hijos no era un giro retórico, era una profecía precisa. Él sabía lo que se acercaba para la ciudad que lo había condenado, y sus últimas palabras en el camino fueron una advertencia para esa misma ciudad. Y entonces el camino terminó. Los adoquines dieron paso a la roca desnuda. La multitud se fue ralentizando al borde de la ciudad, y allí, sobre una colina baja con la forma de una calavera, todo lo que la caminata había estado construyendo llegó a su destino. Eran cerca de las 9:25 de la mañana. Un afloramiento de piedra caliza, de unos 10 metros de altura, con un contorno que recordaba la forma de un cráneo. El nombre en hebreo, Gólgota. En latín, Calvaria, Calvario. Los postes verticales, los estipes, ya estaban plantados en la roca. La tierra al pie estaba oscura por dentro. Le ofrecieron una esponja con posca, vino agrio mezclado con mirra, una especie de anestésico rudimentario que se concedía como un último gesto de piedad romana. Marcos consigna que él rehusó beberlo. Lo que vendría a continuación lo enfrentaría con la conciencia entera. Le retiraron las prendas exteriores. Los soldados, sentados a sus pies, echaron suertes sobre la túnica sin costuras, y mientras lo hacían, sin saberlo, cumplían un verso que ya había sido escrito 1000 años antes en el mismo Salmo 22. Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes. Otra estrofa milenaria llegando puntual. Era la hora tercia cuando lo crucificaron, escribe Marcos. Las 9 de la mañana. La caminata ha terminado. Conviene, antes de cerrar esta escena, plantar una semilla. El centurión que comandaba el cuaternio y que escoltó la marcha será el mismo hombre que 6 horas después, cuando todo termine, pronunciará una frase. Marcos la conserva. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El hombre encargado de la ejecución se convertirá en su primer confesor. La caminata cambia a quien la observa. Siempre lo ha hecho. La caminata duró 90 minutos. La agonía duraría 6 horas. Pero es la caminata, no el juicio, ni siquiera la cruz misma, lo que la humanidad eligió memorizar. Y la pregunta que vale la pena hacer, 2000 años después, es ¿por qué? Las 14 estaciones de la Vía Crucis se encuentran hoy en casi cada iglesia católica del planeta. Más de 220.000 parroquias. Cada viernes de Cuaresma, cientos de millones de fieles las recorren en sus templos locales. Los frailes franciscanos llevan 700 años haciendo la procesión pública por la Vía Dolorosa de Jerusalén. Cada viernes, a las 3 de la tarde, sin interrupción. Pero hay algo más que es necesario decir antes de cerrar este documental. Y va a costar trabajo. La ruta que los franciscanos recorren, la ruta que esas 220.000 parroquias replican en sus muros, probablemente no sea el camino exacto que Jesús recorrió. La Vía Dolorosa actual, tal como la conocemos hoy,
fue establecida en el siglo XVIII. En 1971, el arqueólogo dominico francés Pierre Benoit publicó un argumento que sacudió la tradición. Según Benoit, el tribunal de Pilato no se celebró en la fortaleza Antonia, en el extremo norte de la ciudad vieja. Se celebró en el palacio de Herodes, en la colina occidental. Si Benoit tiene razón, el verdadero camino al Calvario discurría por calles del lado opuesto de Jerusalén. Calles por las que ningún peregrino ha caminado nunca, como vía dolorosa. Y, sin embargo, los peregrinos siguen caminando. La peregrina Egeria, hacia el año 380, ya describía una liturgia del Viernes Santo en Jerusalén. 1600 años de gente caminando. 1600 años de sandalias, de zapatos, de pies descalzos sobre piedras que tal vez no son las piedras correctas. Caminan igual. Porque nunca se trató de la geografía. El camino se ha trasladado a las cárceles, donde se reza la Vía Crucis con presos, a los hospitales de cuidados paliativos, a los programas de recuperación de adicciones. El 8 de julio de 2013, el Papa Francisco viajó a Lampedusa, una pequeña isla siciliana donde miles de migrantes habían naufragado intentando cruzar el Mediterráneo. Allí celebró una misa con un cáliz tallado en la madera de los barcos hundidos. La caminata ya no está confinada a Jerusalén. Quizá nunca lo estuvo. Y por eso la pregunta final no es histórica. Es personal. ¿Quién es tu Simón? La persona a quien la vida obligó a entrar en tu sufrimiento y que al cargarlo contigo fue transformada para siempre. ¿Quién es tu Verónica? El gesto pequeño, casi invisible, que dejó una imagen impresa en tu alma cuando ya nadie miraba. ¿Quién es tu madre? La presencia silenciosa que no ofreció soluciones, solo testimonio, que estuvo de pie, que no se movió. Los 4 evangelios nos dan 15 versículos, una sola frase pronunciada en voz alta. La historia no recordó los nombres de los que gritaron «Crucifícalo». Recordó a un hombre arrancado de un camino, a una mujer con un paño, a una madre entre la multitud, ninguno de los cuales debía estar allí. Y 2000 años después, llamamos Verónica a nuestras hijas. No las llamamos Pilato.